por el cual él me buscó es que me explicó que son una familia que son oriundos de Campeche, y me dijo, tenemos 4 años viviendo aquí en Monterrey, hemos estado congregándonos en una iglesia desde entonces, pero a causa de algunas decisiones que ellos tomaron se quedaron sin vehículo y ya les estaba resultando muy complicado seguirse congregando en el lugar en el que habían estado asistiendo estos 4 años. Entonces dijo, comenzamos a orar y a pedirle a Dios que nos mostrara algún lugar un poco más cerca de nuestra casa, pero donde podamos seguir creciendo, donde podamos seguirnos alimentando. Dijo, y Dios nos mostró este lugar. Pasamos por aquí, vimos el anuncio que tienen, vimos la página de internet, nos metimos a investigar, a indagar quiénes eran, qué enseñan, cuál es su línea de enseñanza, quién es su cobertura y todos sus detalles. Dice, y la verdad es que el Espíritu Santo nos dio testimonio de que este es el lugar donde Dios quiere que nosotros sigamos alimentándonos. Entonces usó una expresión él, me dijo, pastor, le he pedido esta cita nada más porque me urge tener un pastor sobre mi vida. La plática continuó, pero yo me quedé con esa frase. Él dijo, me urge tener un pastor en mi vida. Y yo pregunté, más bien, cuando terminó la plática y ellos se fueron, me quedé yo pensando. Yo soy una persona que aprendo mucho de hacerme preguntas a mí mismo. Me gusta mucho. Este concepto en filosofía se llama mayéutica. Lo practicaban los filósofos griegos. Ellos se hacían preguntas a ellos mismos, decían, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué esto? Y en forma natural, no crean que artificial, pero en forma natural, yo siempre me hago preguntas. Yo soy una persona, a veces debo confesar que más que una virtud ha sido un problema, porque como me hago muchas preguntas, siempre estoy yo checando, por ejemplo, y soy bien honesto con ustedes, yo me pregunto, ¿a qué vengo el día de hoy? Cuando yo venía en camino, vengo pensando, ¿a qué vengo el día de hoy? Yo no quiero fama, yo no quiero lana, yo no quiero ese tipo de cuestiones. ¿Qué quiero? Pues quiero entregarles un mensaje que los pueda motivar, que los pueda inspirar y que en alguna manera cuando terminemos y nos vayamos ustedes sientan que valió la pena venir y que valió la pena hacer este movimiento en el horario y que valió la pena escucharme. Eso es lo que yo deseo. Pero yo siempre me estoy haciendo preguntas, siempre les digo que a veces es muy bueno porque procura ser una persona transparente, ¿verdad? Cuando te haces preguntas, no estás haciendo las cosas fingidas, en apariencia, sino que te cuestionas. Pero a veces ha resultado en algo negativo porque por lo mismo que me hago muchas preguntas, de repente no hago muchas cosas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, me han preguntado, ¿por qué dejaron de transmitir radio por internet, pastor? ¿Por qué ya no están transmitiendo? Digo, porque me hice una pregunta, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues qué padre, nos conocen en Colombia, nos conocen en Argentina. Pues sí, pero la gente no está viniendo aquí a la iglesia, número 1. Y número 2, mi equipo estaba perdiendo demasiado tiempo en eso. Demasiado tiempo. A algunos de ustedes les gustaba mucho el chacoteo y algo más, un programa que tenían ahí los muchachos, pero perdían 3 horas. El programa comenzó de media hora y ya se extendió a 3 horas. Pues ya dije, oye, ya, ¿por qué te voy a pagar? Ya te estoy pagando porque te diviertas, bárbaro, no porque trabajes. Entonces, yo me hago preguntas. Bien, el rollo es que cuando se fue esta familia, yo me quedé pensando, este hombre dijo, me urge tener un pastor. Y yo comencé a pensar, ¿por qué necesitamos un pastor? ¿Por qué la gente necesita un pastor en su vida? Es más, la pregunta más dura todavía, ¿realmente la gente necesita tener pastores? ¿No puede la gente vivir su vida cristiana así nada más? Algunas personas no entienden, por ejemplo, que el Salmo 23 que escribió David en el contexto del pastor y la oveja, no lo escribió para que algunos tomaran eso como un pretexto para no tener pastores. Porque hay quien dice, no, Jehová es mi pastor. Nada de Luis Soriano, ni Brisa Soto, nada de Ramírez, nada. Yo, Jehová es mi pastor, a él es al que le rindo cuentas. Y pues como no te pide cuentas, ¿verdad? Pues te la pasas bien padre, andas haciendo lo que quieres y dices, Jehová es mi pastor. Y luego todo te falta. Y no te queda eso de nada me faltará. ¿Sí me explico? Entonces, la gente busca pretextos. En realidad David escribió ese salmo en el contexto de el reconocimiento que un rey tiene ante la necesidad de ser pastoreado. Fíjense que una vez tuve una experiencia, la primera vez que yo tuve contacto con el ministerio del doctor Luis Palau, hace ya una buena cantidad de años que él vino acá a Monterrey, la primera vez que yo tuve contacto, no la primera vez que él vino aquí, ¿verdad? Porque él ha venido muchas veces. El doctor Luis Palau
me imagino que algunos de ustedes saben de quién estoy hablando al mencionar su nombre, otros probablemente sea la primera vez que lo escuchan. Les explico, el doctor Luis Palau es portador de un ministerio evangelístico impresionante. Yo creo que no hay otro evangelista en todo Latinoamérica con el mismo nivel de unción y de efectividad que el doctor Palau ha mostrado, porque él ha sido un ganador de almas impresionante. O sea, él es una persona que tiene un mensaje tan sencillo, pero a la vez tan atractivo para las masas, que la gente responde a su llamado. Entonces nos invitaron como pastores a ir a un seminario previo a la cruzada, así le llama él a su ministerio, ¿verdad? La cruzada con Luis Palau. Y fuimos a un lugar y yo me senté entre la gente, entre los pastores a escucharlo. Y él estaba diciéndonos que había sentido en su corazón venir a la ciudad de Monterrey porque creía que Dios estaba haciendo cosas importantes acá en la ciudad y que venía a presentarse ante la alianza de pastores y ante el cuerpo de Cristo, ante los representantes del cuerpo de Cristo, entiéndase los pastores de las iglesias, para decirles que quería venir acá y hacer una cruzada, y pues que estaba en eso. Pero hubo algo entre lo que dijo que me impactó, me flechó, se quedó eso grabado en mi mente. Él dijo, yo comencé a sentir que era buena idea venir acá a México, venir a Monterrey y hacer esta cruzada, y lo comenté con mi pastor. Dijo, y cuando le comenté a mi pastor me dijo, yo tengo paz, creo que vale la pena que vayas, vas con mi bendición. A mí me sorprendió mucho eso, les confieso, porque yo era un pastor, pero yo no tenía un pastor. Tenía jefes en esa época, me explico, tenía al superintendente de la organización, tenía al pastor de distrito, pero eran más bien puros pleitos con ellos, nomás nos iban a ver para regañarnos, nunca estaban interesados en nosotros ni nada de eso. Entonces, a mí me impresionó mucho, me quedé con aquella impresión y busqué la oportunidad, y cuando terminó el hermano Palau de la plática y todo, y cuando ya estábamos terminando, yo busqué la manera y me colé como pude y llegué hasta donde estaba él. Le dije, doctor Palau, le agradezco mucho su enseñanza, él habló de unidad, muy bonito, pero le dije, ¿sabe? Hay algo, pastor, que me dejó acá, muy sorprendido. Le dije, usted tiene un pastor. Y me miró, pues yo era un jovencito, digo, más de lo que soy ahorita, y me pegó así en el hombro y me dijo, sí, hijo, yo tengo un pastor. Y entonces me salió bien espontáneo, así dije, wow, ya me imagino el tremendo ministerio que debe tener ese hombre para que usted lo considere su pastor. Y sonrió y me dijo, te vas a sorprender más si lo llegas a conocer. Me dijo, probablemente ese hombre no haya salido de la ciudad donde nosotros vivimos nunca. Es un anciano, dijo, y es una persona que está muy concentrado en su iglesia. Probablemente tú nunca has oído hablar de él y probablemente nunca vayas a oír hablar de él. Y todavía pues me sorprendió más, dije, órale. Dije, ¿y entonces él es su pastor? Dijo, sí, él es mi pastor porque es la persona a la que Dios me asignó y creo que es la persona que está interesada en mi éxito y en mi desarrollo. Nunca olvidé eso. Me marcó ese comentario, porque en ese tiempo, les confieso, yo no tenía un pastor. Yo era un pastor y tenía la idea, la formación que yo tuve como pastor, era que pues un pastor era un pastor, que ahí terminaba la cadena de mando o la cadena jerárquica, por usar una expresión, en el cuerpo de Cristo. Yo pensé, bueno, pues ya los pastores, sí sabía que había jefes, sí sabía que había supervisores, pero no tenía yo el concepto de que un pastor necesitara tener un pastor, y menos una persona con el nivel del ministerio del doctor Palau. Sinceramente me impresionó mucho, dije, wow, qué sorpresa tan agradable. Y ese día yo me hice una promesa a mí. Yo dije, no quiero vivir un día más de mi vida sin tener un pastor sobre mí. Y comencé a buscar, y esa es la razón principal por la que hoy día yo puedo decirles con mucha libertad y con mucha confianza, escucho las palabras de agradecimiento y de honor que me prodigan sus pastores al llamarme pastor de ellos. Quiero que sepan que yo tengo un pastor y quiero que sepan que mi pastor tiene un pastor también. Y esa cadena es muy importante porque hay cosas, amados, hay cosas
que solamente pueden ser liberadas en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere que sean una realidad en nuestra vida y que solamente pueden ser liberadas cuando entendemos esta relación pastor-oveja. A mí me sorprendió la expresión de este hombre del que les estoy contando. Me sorprendió mucho que él dijera: me urge tener un pastor sobre mi vida. Me urge comenzar a pagar mis diezmos. Me urge saber que tengo una cobertura sobre mi vida. Me sorprendió porque, para ser honesto, no hay mucha gente con ese entendimiento, ni siquiera en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que no ha entendido realmente cuántos son los beneficios que un pastor puede desatar a favor de su vida. Hay muchas cosas que se pueden desprender, y para ser honesto, fíjense que debo decirles también que en el sentido negativo esto también es verdad. Hay muchas cosas que no se han cristalizado o no se han realizado en la vida de algunos creyentes porque no han entendido que solamente se puede entrar a esa dimensión cuando un hombre o una mujer ungidos por Dios usan la llave para llevarnos a ese nivel. En este contexto lo que intento comunicarles es que los pastores reciben unas llaves que pueden abrir la puerta que puede llevar tu vida a otras dimensiones. Hace algunos años, por alguna situación que estábamos atravesando en la iglesia, sentí que el Espíritu Santo me hizo una pregunta. Sentí, mientras oraba, no sé qué, no recuerdo con honestidad qué es lo que estaba yo mencionando en la oración, pero sentí que el Espíritu Santo me hizo una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Me preguntó: Ramiro, ¿cuál es la puerta de acceso que el Padre tiene para poder bendecir a la iglesia local? Esta frase, la iglesia local, permítanme aclararla. En el lenguaje bíblico se usa la palabra iglesia en dos sentidos. La iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, todos los creyentes en Cristo que estamos alrededor del mundo. Pero la mayoría de las veces cuando se habla de la iglesia se menciona la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Esto, la reunión de los creyentes en un determinado lugar como familia. La unión de las familias formando una parte del cuerpo de Cristo. Ustedes, más nuestra congregación, más la congregación de Aviva Monterrey, más Comunidad Cristiana Internacional, más Asambleas de Dios, más etcétera, etcétera, etcétera. Juntos todos formamos la iglesia universal o el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? La unión de todos los creyentes. Por ejemplo, en eventos como este que tuvimos ahora en el mes de octubre pasado, el 23 de octubre, que llevamos a cabo lo de Oremos por México, que vi algunos de ustedes ahí entre la gente, entre la muchedumbre. 25,000 personas es el conteo oficial que se tuvo de la asistencia a ese evento. Bueno, esas 25,000 personas, por supuesto que no formaban parte de una sola congregación, sino de muchas congregaciones en la ciudad, en el estado de Nuevo León. Incluso teníamos gente que venía de Tamaulipas y de Coahuila. Estuvieron ahí con nosotros. La unión de todos nosotros ahí somos el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Pero luego, al siguiente día, eso fue el sábado en la noche, al siguiente día, el domingo en la mañana, todos estábamos en nuestra iglesia local. La iglesia local es la unión de las familias que componen una congregación y que tiene un pastor. ¿Me explico? Entonces la pregunta que me hizo el Espíritu Santo fue: ¿cuál es la puerta de acceso que tiene el Padre? Miren qué pesado es esto. Si lo analizan un poquito, qué pesado. El Espíritu Santo me estaba preguntando: ¿cuál es la puerta de acceso que tiene el Padre para bendecir a la iglesia local? Esto me llamó mucho la atención porque como que siempre tenemos la idea de que si Dios quiere bendecirte, te va a bendecir. Pero hay una puerta de acceso. Hay una puerta de entrada que Dios va a respetar. Miren qué interesante es esto. Una puerta que Dios va a respetar. Y entonces yo estuve pensando en los siguientes días: ¿cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? Leía mi Biblia, busqué la palabra puerta con la concordancia y todo. Y de pronto vino esa ráfaga así de revelación y me acordé de lo que menciona el apóstol Pablo cuando quiso visitar una de las iglesias que él había establecido. Cuando Juan el apóstol quería visitar una iglesia, y en una de sus cartas hace mención y dice: yo he escrito varias veces a la iglesia, dice, pero Diótrefes, al cual le encanta tener el primer lugar entre ellos.
y que siempre está parloteando y hablando y le encanta tener el primer lugar, él no ha recibido las cartas, no se las ha leído e incluso cuando enviamos, dice, cuando